Shalom y bienvenidos, mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bedside Ministries, Ministerios Casa Olivo, y para mí es un placer, un honor poder compartir una porción de la palabra del Señor. Y es que en esta semana tenemos la bendición de que no es una sola porción, sino vamos a estar estudiando 2 porciones en esta semana. Vamos a estar estudiando las 2 últimas porciones del libro de Bemidbar en el desierto, mejor conocido como el libro de Números. Y estas 2 porciones se llaman Matot, que significa tribus, y Maasei, que significa viajes. Así que vamos a primeramente entender y recordar por qué es importante estudiar la palabra del Señor. Y es que nos recordamos, aquí no se trata de religiones, aquí no se trata de si somos judíos o de si somos cristianos o de una de miles de diferentes denominaciones que ha hecho el hombre. Nuestro Creador no vino a crear religiones, nuestro Creador vino a establecer una relación con su creación y para eso nos dejó este manual de vida, su Torá, su enseñanza, su instrucción. Y por eso nosotros entendemos que si nosotros creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en ese Dios que reveló que ese Mesías Salvador iba a venir por nosotros, si nosotros creemos en el Dios de nuestros antepasados, nosotros creemos en ese Dios creador y en su pueblo. Y ese pueblo solamente tiene un solo nombre y es Israel. Y cuando nosotros entendemos que Dios vino a establecer una relación con la humanidad y de una manera muy especial con el pueblo de Israel, nosotros entendemos que nosotros, cuando creemos en ese Dios y Creador, nosotros somos parte de su pueblo y ese pueblo se llama Israel. Y por eso es importante entender que nosotros hemos sido insertados por medio de nuestra fe, de nuestra convicción, de nuestra certeza en la creencia de nuestro Dios y Creador, y que hemos sido insertados con ese mérito inmerecido en su pueblo. Y cuando nosotros entendemos que si somos parte del pueblo de Israel, cuando el Creador le habla a su pueblo en su palabra, está hablando a cada uno de nosotros. Y por eso es importante leer y estudiar este manual de instrucciones, porque nos recordamos que la esencia de la Torá es cómo relacionarnos con nuestro Creador y de cómo relacionarnos con su creación, nuestro prójimo. Así que por eso vamos a estar curioseando estas 2 últimas porciones del libro de Bemidbar en el desierto. Y es que nos recordamos ese pueblo que estaba en la esclavitud, el pueblo de Israel, esa esclavitud en Egipto, salió de esa esclavitud finalmente cuando Moisés lideró al pueblo a ese desierto donde estuvieron dando vueltas hasta llegar a la tierra prometida. Y este libro de Bemidbar en el desierto cuenta esas anécdotas en ese desierto, en ese viaje. Y por eso vamos a estar estudiando lo que ocurrió en el final de este libro. Vamos a comenzar con la porción de Matot, la porción de tribus. Vamos a estar comenzando en el capítulo 30 con el verso 2, donde dice que Moisés les habló a los jefes de las tribus de los israelitas diciendo: el Creador ordenó lo siguiente. Y ahí entonces comienza una serie de instrucciones sobre los votos, sobre cuando nosotros hacemos promesas, cuando nosotros nos comprometemos a algo. Ahora, ¿por qué es importante comenzar la porción de esta manera? Porque nuestro Creador quiere el bien para nosotros, para nuestros hogares, para nuestros matrimonios, para nuestra relación con nuestros hijos. Y por eso, si nuestra hija o si nuestra esposa tomaban la decisión de hacer alguna promesa o de abstenerse de algo, haciendo un voto, el padre o el esposo tenían la última palabra, tenían
el poder, la responsabilidad de anular esta promesa o este voto si no les parecía correcto. Entonces, nuestro Creador ha establecido esa jerarquía en nuestro matrimonio y en nuestro hogar, dándole esa responsabilidad al varón, al hombre, al padre, al esposo, de poder encaminar su matrimonio y de poder encaminar a sus hijas. Y vemos algo muy hermoso, esa responsabilidad como padres y como varones, como esposos que tenemos de resguardar a nuestra familia, de velar por ellas, de nosotros poder llevarlas por ese camino seguro que es siguiendo la palabra de nuestro Creador. Entonces, si el padre o el esposo guardaba silencio y no opinaba con respecto a estas decisiones que sus hijas o su esposa estaba tomando, entonces, pues tenían validez esas promesas que ellas estaban haciendo. Y estamos hablando de que eran promesas que quizás le estaban haciendo a Dios. Una promesa de que se iban a abstener de hacer algo o una promesa de hacer algo. Pero si al varón, al padre o al esposo no le parecía correcto, no le parecía responsable, no le parecía sensato, él tenía el derecho de opinar y con su opinión podía anular ese voto, esa promesa, resguardando a su familia. Nuestro Creador le dio esa potestad a los varones de su pueblo. Entonces vemos algo muy hermoso, cómo comienza esta porción donde nuestro Creador le habla a nuestra familia, a nuestro matrimonio y a esa relación que tenemos con nuestras hijas. Y así comenzamos esta porción con este capítulo 30, hablando sobre esa jerarquía que el Creador ha establecido en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Y ahora vamos a compartir de lo que ocurrió en el capítulo 31. En el capítulo 31 se habla de la guerra contra Madián o Midian. Y en esta guerra nos recordamos que las mujeres de Madián o de Midian, hace un par de porciones pasadas, fueron el medio para hacer sucumbir a los varones del pueblo de Israel. Fueron a tentarlos y muchos de ellos sucumbieron a la tentación de la lujuria y terminaron haciendo idolatría, alejándose del Señor y adorando a Baal Peor, la deidad pagana de Madián. Al ocurrir esto hubo una plaga porque nuestro Creador estaba molesto, estaba bravo. Luego de 40 años de todos estos milagros en el desierto, y los varones del pueblo de Israel sucumbieron ante la tentación, ante el deseo de la carne, y terminaron adorando otra deidad porque fueron influenciados por estas mujeres atractivas. Entonces, nuestro Creador le da la orden a Moisés en este capítulo 31 de que mande 12,000 varones, 1,000 de cada tribu de Israel, para que fueran en contra de Madián. Y eso fue lo que ocurrió. Fueron enviados estos 12,000 soldados a la guerra para hacer justicia por haber hecho sucumbir a esos 24,000 personas que fallecieron por esa plaga como castigo, como consecuencia de su desobediencia. Así que fueron estos 12,000 guerreros listos para hacer esa justicia y para seguir la instrucción de nuestro Creador, y pudieron tomar en posesión esas tierras, el territorio de Midian. Entonces en este capítulo 31 se habla también cómo se distribuyó este botín de guerra, y eso nos lleva al capítulo 32. En este capítulo vamos a ver lo que ocurre con una petición que hacen los líderes de la tribu de Rubén y de Gad a Moisés. Vamos a estar leyendo en el capítulo 32, en el verso 5, que dice así: Y le dijeron a Moisés:
si nos hemos congraciado contigo, que esa tierra nos sea entregada a nosotros, tus servidores, en propiedad eterna. No nos hagas atravesar el Jordán. Entonces Moisés les respondió a los descendientes de Gad y de Rubén: ¿así que los hermanos de ustedes van a ir a la guerra y ustedes se quedarán aquí? ¿Por qué ustedes pretenden desanimar el corazón de los israelitas de cruzar hacia la tierra que el Creador les dio? Ustedes pretenden hacer lo mismo que hicieron sus padres cuando los mandé desde Kadesh Barnea para explorar la tierra. ¿Qué está sucediendo acá? Los líderes de la tribu de Rubén y de Gad le están diciendo a Moisés: mira, esta tierra que acabamos de capturar es una tierra para el ganado. Nosotros tenemos demasiado ganado. ¿Para qué vamos a cruzar el río Jordán y llegar a la tierra de Canaán? Ese ha sido el destino final para el pueblo de Israel desde que salieron de Egipto. Y ellos están diciendo: ¿sabes qué? No nos quedemos en la tierra de Canaán, quedémonos acá. Acabamos de capturar esta tierra que es apta para el ganado. Y Moisés los está reprendiendo, les está diciendo: pero ¿por qué van a desmoralizar a sus hermanos cuando las demás tribus vean que ustedes van a quedarse acá? Ellos van a querer hacer lo mismo, ellos quizás van a querer rebelarse, no van a sentirse respaldados cuando tengan que ir a la guerra para conquistar la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué están haciendo? Están cometiendo el mismo error de la desobediencia que hicieron sus padres. Los padres de todas estas personas que murieron en el desierto porque fueron personas rebeldes que no obedecieron la palabra del Señor. Vamos a seguir leyendo, dice así: ellos, los espías que habían ido a inspeccionar la tierra de Canaán, dice, ascendieron hasta el valle de Eshcol, exploraron la región, pero después desanimaron el corazón de los israelitas para no entrar en la tierra que el Creador les dio. Y en ese día el Creador mostró su indignación y juró diciendo: ninguno de aquellos hombres que salieron de Egipto, los mayores de 20 años, verá la tierra que prometí bajo juramento a Abraham, Isaac y a Jacob, pues no me fueron plenamente fieles, excepto Caleb, hijo de Jefuné, y Yehoshua, Josué, hijo de Nun, pues ellos sí fueron plenamente fieles al Creador. Por eso el Creador se indignó contra Israel y los hizo deambular por el desierto durante 40 años, hasta que falleció toda la generación que había hecho el mal ante los ojos del Creador. Y resulta que ustedes están ocupando el lugar de sus padres como pandilla de transgresores, incrementando así la ira del Creador contra Israel. Si ustedes se apartan de él, él dejará nuevamente al pueblo en el desierto. Así habrán exterminado ustedes a todo este pueblo. ¡Wow! ¿Qué está diciendo aquí Moisés? Les está recordando: miren lo que ocurrió en el desierto. Ocurrió que sus padres, sus antepasados fueron desobedientes y desmoralizaron al pueblo de Israel, porque la instrucción había sido ir a la tierra de Canaán, ir a la tierra prometida. Se enviaron 12 espías y de esos 12, 10 vinieron diciendo: hay personas altas y fuertes, ciudades amuralladas, va a ser difícil conquistar este pueblo, mejor devolvámonos a Egipto. Y de esos 12, los otros 2 dijeron: no, claro que podemos. Es una tierra de bendición que nuestro Creador nos dio, vamos a tomarla, que nuestro Creador nos ha dado esta tierra como promesa. Esos fueron Caleb y Josué, que siguen en vida, porque el resto de personas, todos mayores de 20 años que habían salido de Egipto, todos fallecieron en el desierto y ninguno pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que estos jefes de estas tribus van a responder? Dice así, en el verso 16. Entonces ellos se acercaron a Moisés y le dijeron: construiremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades, para nuestros hijos,
Pero nosotros nos armaremos e iremos diligentemente al frente con los demás israelitas, y lucharemos hasta que los introduzcamos en su territorio. Mientras tanto, nuestros hijos estarán en las ciudades fortificadas a resguardo de los habitantes de este país. No retornaremos a nuestras casas hasta que cada uno de los israelitas tome posesión de su respectiva propiedad hereditaria. Nosotros no tendremos propiedad hereditaria con ellos sobre la margen occidental del Jordán, pues ya hemos recibido nuestra parte sobre la margen oriental del Jordán. Entonces, ¿qué es lo que están respondiendo? Ellos están diciendo, ¿sabes qué? Entendemos lo que nos estás diciendo, pero vamos a ser obedientes inicialmente a esa instrucción de terminar de ir a la tierra prometida. Es más, vamos a ir al frente de todos nuestros hermanos, de las demás tribus, en esa guerra, en esa conquista, en esa batalla que tuvieron que lidiar con cada uno de los pueblos que vivían en la tierra de Canaán. Entonces, ellos de alguna manera están negociando con Moisés y le están diciendo, ¿sabes qué? Déjanos ir luego de crear aquí una serie de edificaciones para nuestros hijos, para nuestras esposas, para nuestro ganado. Dejémoslos a ellos ya situados y después vamos a estar marchando a la guerra con todos los demás israelitas. Vamos a ver lo que Moisés respondió. En el verso 20 dice, Moisés les respondió, si hacen así, si se arman ante el Creador para salir a la guerra, si todo soldado de ustedes cruza el Jordán ante el Creador, hasta que se expulse a cada enemigo de su presencia y la tierra haya sido conquistada ante el Creador, después podrán retornar y serán inocentes ante el Creador y ante Israel. Entonces esta tierra será propiedad eterna de ustedes ante el Creador. Pero si no lo cumplen, estarán transgrediendo contra el Creador y sepan que la transgresión de ustedes los asediará. Ahora construyan ciudades para sus hijos y corrales para sus rebaños y hagan lo que prometieron. Continúa el verso 25 y dice, los descendientes de Gad y de Rubén le respondieron a Moisés diciendo, nosotros, tus servidores, haremos lo que tú, nuestro amo, ordenas. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestro ganado y todos nuestros animales permanecerán allí en las ciudades de Gilad, mientras que nosotros, tus servidores, los soldados, iremos ante el Creador a la guerra, tal como dices tú, nuestro amo. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto que estamos leyendo? Estamos viendo que inicialmente ellos se están dirigiendo al líder y están haciendo una propuesta que quizás no es bien recibida, y vemos como Moisés les está diciendo, ustedes van a volver a cometer el mismo error que hicieron sus padres, van a quedarse, no solamente ustedes, sino van a hacer que todo el mundo aquí del pueblo de Israel se quede fuera de la tierra prometida por su desobediencia, van a desmoralizar a sus hermanos. Moisés empieza a recordarles todo lo que habían hecho, todos los errores que habían cometido en esos 40 años en el desierto. Quizás una persona normal, después de escuchar todas esas razones, dice, bueno, ¿sabes qué, Moisés? Tienes toda la razón, mejor ni te pregunto, mejor me voy de regreso a mi tienda porque tienes una buena razón, un buen punto. Pero eso no fue lo que ocurrió. Estas personas negociaron, entendieron lo que era importante para el Creador, lo que era importante para el líder del pueblo y lo que era importante para el pueblo. Entonces, vemos cómo esta decisión de quedarse en esta tierra fue una decisión tomada por
los bienes materiales, porque ellos querían lo mejor para el ganado, querían quedarse en esa tierra donde había muchos lugares para pastar, para que su ganado pudiera alimentarse, luego de haber estado en ese desierto durante 40 años. Ellos se preocuparon por lo material, se preocuparon incluso por sus familias, más que por la promesa y el propósito que tenían todos juntos como pueblo. Y así vemos como no solamente la tribu de Gad y de Rubén lograron quedarse al este del río Jordán, sino que también media tribu de Manasés logró quedarse ahí. Ellos conquistaron la tierra de Gilad y se pudieron quedar ahí con permiso de Moisés. Entonces, estas 2,5 tribus conquistaron la tierra de Canaán junto a sus hermanos, se devolvieron y se asentaron ahí. Pero ¿qué pasó muchos años después? En el libro de Primera de Crónicas vemos cómo parte del pueblo de Israel terminó en Asiria, terminaron siendo exiliados. Y los primeros en ir al exilio fueron ellos, la tribu de Rubén, de Gad y de Manasés. Entonces, ¿qué enseñanza tenemos acá? Estas tribus vieron potencial en la tierra. Estas tribus cumplieron su promesa de pelear junto a sus hermanos, pero no se mantuvieron juntos. Y qué importante es mantenerse juntos. Qué importante es estar en unidad. Qué importante es entender el peso de las promesas de nuestro Creador. Si nuestro Creador se enfoca tanto en las promesas que nosotros podemos hacer, ¿cuánto más las que Él hace por su pueblo? Y estas personas no aprovecharon de la tierra de bendición de Canaán, se enfocaron en lo material, en sus ganados, en algo fatuo y efímero, en vez de haberse enfocado en esa tierra de bendición donde pudieron haber estado juntos todas las tribus de Israel, en esa tierra de la promesa. Y por no haber hecho caso, fueron los primeros en ser llevados al exilio hacia Asiria. Pero eso no ocurre en este libro en el desierto, eso ocurre mucho más adelante. De esta manera culminamos este capítulo 32 y comenzamos ahora con el capítulo 33. En este capítulo 33 comenzamos esta segunda porción, esta segunda parashá, y vamos a hablar sobre los viajes. Se llama Maasei en hebreo, los viajes ¿de quién? Del pueblo de Israel. Y de eso se trata esta última porción del libro de Bemidbar, de Números. Estamos aquí ahora enumerando todos los lugares donde el pueblo de Israel se asentó. Cada vez que se ponía en marcha hacia un lugar, cada vez que tomaba un espacio y se asentaba en ese lugar, armaba el campamento, el tabernáculo. Y así se enumeran 42 lugares, 42 diferentes espacios donde el pueblo de Israel estuvo acampando, quizás por días, quizás por semanas, quizás por años, siempre siguiendo la instrucción de nuestro Creador que guiaba a nuestro pueblo por medio de una columna de nubes de día y una columna de fuego estando de noche. No es que ellos estuvieron 40 años perdidos en el desierto, sino que si la nube o la columna de nube durante el día no se movía, ellos no se movían. Y eso podía ser días, semanas, meses, años, obedeciendo a nuestro Creador. Y de eso se trata básicamente este comienzo de esta porción. En el capítulo 33 se enumeran todas estas diferentes paradas, estos diferentes lugares, hasta que llegamos al verso 50, que dice así:
El Creador se dirigió a Moisés en las planicies de Moab, junto al Jordán, en la margen opuesta a Jericó, y le dijo: transmíteles a los israelitas y diles: cuando crucen el Jordán hacia la tierra de Canaán, expulsen de la presencia de ustedes a todos los habitantes del país. Destruyan todos sus templos, destruyan todas sus imágenes, fundido, y arrasen todos sus altares. Tomen posesión de la tierra y establezcanse allí, pues a ustedes les doy en posesión eterna ese territorio. Dice imágenes fundidas, pero aquí la traducción dice imágenes fundido. Y vemos cómo entonces está esa instrucción de ser contundentes, de o ser fríos o ser calientes. Si van a la tierra de Canaán, es para que ustedes puedan estar ahí viviendo en bendición, y yo no quiero que estén conviviendo con personas ajenas al pueblo de Israel, porque van a ser tropiezo para ustedes. No quiero que estén expuestos a la idolatría o incluso a esos templos que habían sido construidos, a esos ídolos. Yo quiero que comiencen desde cero. Que quiten de ustedes esos obstáculos ahorita que están comenzando, antes de que se acostumbren a ellos y de que después sea mucho más difícil. Vemos como nuestro Creador verdaderamente nos coloca en tierra de bendición, en momentos de bendición para nosotros, pero nosotros tenemos que tomar la decisión si verdaderamente queremos estar en esa bendición, y si queremos estarlo, tenemos que seguir con la obediencia, siendo celosos con nuestro Creador, quitando los ídolos, quitando los dioses, quitando los intermediarios que puedan entorpecer esa relación con nuestro Creador. En este capítulo 34 se habla ahora de los límites de la tierra de Israel, esa tierra prometida, el límite sur, el límite oeste, el límite norte, el límite este. Vemos entonces cómo va a ser repartida la tierra dependiendo del número de personas de cada tribu. La tribu más grande iba a recibir quizás porciones más grandes o porciones más ricas, que tuviesen más recursos. Y entonces llegamos al capítulo 35. Y aquí vemos cómo cada tribu había recibido su porción, y los levitas, que nos recordamos que ellos no iban a recibir ninguna porción de territorio como sus demás hermanos, ellos recibieron ciudades donde pudieran morar ellos y sus familiares alrededor de toda la tierra prometida. Y aparte de estas ciudades donde iban a vivir los levitas, también nuestro Creador dio la instrucción de crear ciudades de refugio, para que una persona que quizás involuntariamente, es decir, sin querer, le había quitado la vida a otra persona, quizás por un descuido, quizás por un error, entonces estas personas podían ir a resguardarse ahí para que no le quitaran la vida como venganza. Es decir, si la víctima o la persona que había fallecido tenía familia y la familia estaba enojada, podían quitarle la vida a esta persona que había matado sin querer a esta víctima. Pero para que eso no ocurriera, esta persona podía ir a esta ciudad de refugio mientras se llevaba a cabo un juicio donde se dictara si era culpable o si era inocente. Entonces estas ciudades estaban ahí para ser un refugio, porque nuestro Creador sabe que somos seres humanos llenos de errores, llenos de esos descuidos, de irresponsabilidades. Y Él no quería que en nuestro pueblo hubiese esa sed de venganza, esa sed de sangre, de hacer justicia con nuestras manos si algún familiar murió,
Y quizás fue sin querer, quizás yo me podía llenar de cólera y querer quitarle la vida a la persona que había matado a mi familiar. Pero por eso nuestro Creador en su misericordia creó estas ciudades para que no existiera eso, para que hubiese paz. Y así entonces llegamos al capítulo 36, el último capítulo de este libro. Y aquí nuestro Creador da la instrucción de que si alguien de una tribu quería casarse, que preferiblemente lo hiciera dentro de esta misma tribu. Porque si había un hombre de una tribu y había una mujer de otra tribu y se casaban y tenían hijos, las propiedades, los territorios, las herencias iban a afectar cómo habían sido distribuidas estas tierras. Entonces, nuestro Creador dijo, ¿saben qué? Traten de guardar el orden en el que están. Traten de guardar ese orden de las tribus con las que han llegado, de cómo han sido distribuidos estos territorios. Y aunque no tenemos la tierra prometida hoy en día, sino tenemos el Estado de Israel y tenemos otra serie de naciones a su alrededor que conformaban la tierra prometida, vemos cómo el carácter de nuestro Creador es siempre el orden, la responsabilidad. El no concentrarnos solamente en el hoy, sino también en el mañana, en nuestras generaciones, en la herencia que les vamos a dar a nuestros familiares. Y por eso es que es importante estudiar la palabra de nuestro Creador, porque este es un manual de vida no solamente para nosotros, es un manual de vida para nuestras generaciones. Nosotros le estamos dando el ejemplo a nuestros hijos y ellos van a ser un ejemplo para sus hijos. Por eso recordemos de cómo la palabra del Señor nos fortalece en este mundo oscuro que nos debilita cada día, que nos debilita la desobediencia, la lujuria, la idolatría. Vemos tantas cosas, tantos factores que pudiesen quitarnos la esperanza. Y como la palabra del Señor nos dice, hey, tranquilo. Pero tenemos que ser obedientes, tenemos que mantenernos en unidad y tenemos que mantener el orden que nuestro Creador nos ha dado dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras familias, dentro de nuestros matrimonios. Entonces, de esta manera culminamos este libro, Bemidbar, en el desierto, este libro de números, este libro de historias, de aventuras, de guerras, de obediencia, de desobediencia, de recompensas, este libro de herencia. Por eso entonces nos despedimos diciendo Hazak, Hazak, venid Hasek, que significa sé fuerte y que nos fortalezcamos. Es decir, que nos sigamos fortaleciendo con cada libro que vamos terminando de la Torá y por eso decimos en hebreo nuevamente, Hazak, Hazak, venid Hasek. Sé fuerte y que nos fortalezcamos. Que podamos tener un día bendecido. Shalom.